Amados hermanos y hermanas, nuevamente me dirijo a ustedes por este medio para saludarles, deseando que todos ustedes, al igual que sus seres queridos, estén bien, para decirles que también los extraño mucho. Estamos en la época en que millones de personas estarán celebrando lo que se conoce como la pasión y muerte de nuestro Señor y Salvador Jesús. ¿Cuándo murió el Señor Jesús? Ciertamente, este año, la época en que Él probablemente murió coincide con la fecha en que nos encontramos. El calendario judío deja únicamente dos fechas posibles dentro del reinado de Poncio Pilato para establecer la muerte del Señor Jesucristo, y ambas habrían sido el día 14 del mes de Nisan en el calendario judío, lo cual coincidía con la celebración de la Pascua. Y estas fechas son el viernes 7 de abril del año 30 después de Cristo y el viernes 3 de abril del año 33 después de Cristo, siendo la más probable el viernes 7 de abril del año 30. Sin embargo, si murió el viernes 3 o el viernes 7 o en el año 30 o el año 33, lo importante para nosotros los cristianos es que murió, así como la razón por la cual Él murió y por quiénes murió. ¿Y cuál es la razón por la cual el Señor Jesús murió? El apóstol Pedro nos dice al respecto: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro capítulo 3 verso 12. Ahora bien, ¿y por quiénes murió? El apóstol Pablo nos responde esta pregunta cuando dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 15, algo que debería impactarnos a todos y cada uno de nosotros. Dice: y por todos murió. Y por todos murió, es decir, por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, para que los que viven por su muerte ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amados y amadas, es algo que tenemos que tener siempre presente. Él murió por usted y por mí. Él murió por ustedes y por mí, por cada uno de nosotros, en su gran amor e infinita misericordia, porque no pudo haberle movido otra cosa más que su gran amor e infinita misericordia, para que Dios pudiese perdonar todos nuestros pecados y pudiésemos ser salvos de la condenación eterna y ser adoptados como hijos e hijas de Dios. Es por ello que he considerado que en este tiempo en que estamos en casa y en familia, puede ser útil no solamente para nuestra edificación espiritual, sino que también para que nuestros seres queridos puedan meditar en tan grande obra de amor que Jesucristo realizó por ellos. Que aprovechemos para meditar en los eventos que sucedieron en la vida del Señor durante estos días de su pasión, de su sufrimiento y de su muerte, los cuales encontramos en los evangelios y que detallaremos a continuación para que todos podamos leerlos en nuestros hogares con nuestros seres queridos cada día. Y así, día tras día, hacer un recorrido por los evangelios y recordar cómo el Señor Jesús padeció y murió por nosotros y en nuestro lugar. Así que comencemos por el día sábado. El día sábado Jesús es ungido por María
la hermana de Lázaro y Marta, en Betania. Y eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 1 al 8. Día domingo, por la mañana, entrada triunfal del Señor en Jerusalén y segunda purificación del templo. Recordemos que al inicio de su ministerio en el Evangelio de Juan, solamente en el Evangelio de Juan, se registra la primera purificación del templo. Y esto lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, verso 1 al 17. Día lunes, por la mañana. El Señor maldice a la higuera estéril cuando va de camino de Betania hacia Jerusalén. Lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, verso 12 al 14. También por la mañana de ese mismo día lunes, el Señor enseña en el templo y lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, verso 23 al 46. Y también podemos encontrar información de lo que Él enseñó en el capítulo 22. También en el Evangelio de Juan se nos dice que unos griegos buscan al Señor Jesús, y esto lo encontramos ese mismo día en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 20 al 26. También vemos cómo el Señor Jesús anuncia su muerte, y eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 27 al 36. El día martes por la mañana, cuando los discípulos nuevamente van de Betania hacia Jerusalén, ellos ven la higuera seca, y lo encontramos en Marcos capítulo 11, verso 26. Aquí hago un paréntesis para recordar que el Señor Jesús, después de cada día, se retiraba de Jerusalén a Betania a descansar a la casa de sus amigos Lázaro, Marta y María. Y después, como eso quedaba muy cerca, pues él viajaba de Betania a Jerusalén, o él viajó de Betania a Jerusalén cada día. También el mismo día, martes por la mañana, vemos cómo las autoridades religiosas cuestionan la autoridad de Jesús por haber purificado el templo, y lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, verso 27 al 33. Ese mismo día, el martes por la tarde, vemos las enseñanzas de Jesucristo a sus discípulos en el Monte de los Olivos, y esto lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y 25. El día miércoles el Señor Jesús reposó, preparándose para lo que sucedería el día jueves y viernes, estando en casa de Lázaro, Marta y María en Betania. Sin embargo, por otro lado, se hacían los arreglos para la traición del Señor, lo cual podemos leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 1 al 16. Día jueves. El día jueves se registra actividad por la mañana. Jesús es ungido en Betania. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versos 6 al 13. Jesús es ungido en Betania por María. Por la tarde vemos la institución de la cena del Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 17 al 29. Vemos que Jesús anuncia la negación de Pedro en el capítulo de Mateo también, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 30 al 35, y también podemos ver las últimas enseñanzas del Señor Jesús a sus discípulos, estando aún en el aposento alto. Y aquí ya nos vamos a trasladar al Evangelio de Juan, todo el capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16. También vemos, ya por la noche, que el Señor Jesús ora por sus discípulos, también en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, y lo que es ya la madrugada del día viernes, el día viernes en la madrugada, vemos como Jesús ora en Getsemaní, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 36 al 46, vemos el arresto del Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 47 al 56, vemos al Señor Jesús ante el concilio de las autoridades religiosas judías en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versos 57 al 68, y luego vemos cómo a eso de las 6 de la mañana probablemente Jesús es llevado ante el gobernador Poncio Pilato, y lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 1 al 31.
Y ese mismo día viernes al mediodía ya y durante la tarde podemos ver qué sucede o se lleva a cabo la crucifixión, muerte y sepultura del Señor Jesús. Eso lo podemos leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, verso 32 al 66. Y el día domingo por la mañana tenemos la resurrección gloriosa de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, lo cual se describe de manera más completa en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 1 al 29. Y de esta manera hemos hecho un recorrido día por día, tanto en la mañana como en la tarde, de los eventos que se llevaron a cabo a lo largo de toda esta semana que viene, para que podamos ir, ¿verdad?, estudiando día a día y meditando en lo que sucedió en la vida del Señor Jesús y también en su gran amor y misericordia por cada uno de nosotros, y que nuestro amor nos lleve a amarle más y más y más y a consagrarnos más y más y más a Él. Y es mi oración que no solamente suceda esto en nosotros, sino también en todos aquellos seres queridos que no se han convertido y que van a estar con ustedes estudiando lo que iba sucediendo en la vida del Señor Jesús cada día. Puedan ellos también experimentar el gran amor de Jesús por todos ellos. Damos gracias a Dios por sus vidas. Que el Señor los siga guardando. Sigamos orando por cada uno de nosotros, por los hermanos, hermanas, nuestros seres queridos, los habitantes de nuestro país y fuera de nuestro país, ¿verdad? Especialmente por aquellos que ya están contagiados por el coronavirus, para que sea el Espíritu Santo obrando en ellos ahí donde están, en esas camas de los hospitales o en sus casas o en las terapias intensivas, y que sea el Espíritu Santo de manera sobrenatural quien esté convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio, y también el que esté produciendo en ellos esa tristeza que según Dios por haber pecado tanto, pero tanto contra un Dios tan bueno, tan misericordioso, que solo les ha amado y ha querido su bien. Pero también no solo esa tristeza que según Dios, sino que les lleve al arrepentimiento para salvación. Que el Señor les bendiga, y nuevamente quiero expresarles mi amor y el de toda mi familia para ustedes, así como saludos de todos nosotros para ustedes y sus seres queridos.